investigación. Vamos a iniciar con la ponencia titulada Del campo de batalla al laboratorio, ciencia y tecnología durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, a cargo del doctor Didier Ojeda Guillén. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Pues primero quiero agradecer a los organizadores del evento por permitirme dar esta presentación, que es más de divulgación. Yo trabajo más temas de mecánica cuántica en lo que hago de investigación, pero esta vez quise aburrirlos con un tema un poquito diferente, ¿no? Y les quiero platicar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De los eventos catastróficos más importantes que ha sufrido la humanidad, entre ellos se encuentran la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio de un conflicto global. Las dos guerras ocurrieron en el siglo pasado, muchachos, y fueron un conflicto global y de transformación profunda. De hecho, solamente en la Primera Guerra murieron de 16 a 20 millones de personas entre civiles y militares. Y la Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto que de verdad fue industrializado, porque ya se utilizaron ametralladoras, aviones, submarinos y armas químicas. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue llamada la Gran Guerra, pero la Segunda Guerra Mundial fue mucho más devastadora que la primera. Y de hecho, si contamos el Holocausto, fallecieron de 50 a 55 millones de personas. Entonces fue mucho más importante esa Segunda Guerra, fue la que de verdad fue global. La primera involucró más a países de Europa, la segunda ya fue el primer conflicto verdaderamente global. ¿Qué implicaciones tuvieron estas dos guerras? Tuvieron implicaciones profundas, principalmente en la alta mortalidad de personas, obviamente. Provocó hambrunas y escasez, desplazamiento forzado de personas, colapso económico, y otras implicaciones como el Holocausto, pandemia de gripe española, trabajo forzado, etc. Sin embargo, y aquí es donde viene la parte interesante, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial se produjeron avances científicos y fueron demasiado importantes para la ciencia, muchachos. Esos avances, originados en medio de la destrucción, transformaron profundamente campos como medicina, la industria, la energía y la ciencia contemporánea. Y de eso les quiero platicar precisamente. De cuáles son estos avances científicos y tecnológicos que se desarrollaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Primera Guerra Mundial se encuentran las transfusiones de sangre, el ultrasonido, las cirugías plásticas y el proceso de Haber. Las transfusiones de sangre ya existían en esa época, sin embargo, eran procesos demasiado peligrosos y tenían que ser directamente entre las dos personas. Obviamente durante la Primera Guerra hubo muchos heridos, había muchas hemorragias y eran importantes esas transfusiones, y llegó el trabajo pionero del médico Lawrence Bruce, quien introdujo las transfusiones, pero principalmente introdujo los anticoagulantes, que fueron importantes, como el nitrato de sodio, porque fueron importantes porque ya se podía fueron los primeros bancos de sangre, ya se podía almacenar sangre por horas o por días. Esos bancos de sangre se llevaron a la parte de la guerra y ayudó a salvar miles de vidas. Y lo más importante vino después, porque una vez que terminó la guerra, se estandarizó los grupos sanguíneos. En esa época no se conocían los grupos sanguíneos y por eso eran muy poco frecuentes los casos de éxito de las transfusiones sanguíneas. Además de que tenía que ser de persona a persona directamente, no se conocían los grupos sanguíneos. Ustedes saben de que no todos los grupos de sangre son compatibles. Entonces ese fue el primer avance significativo, muchachos, en la medicina. Después de la guerra ya todos los protocolos seguros que conocemos hoy de transfusión de sangre se estandarizaron. El siguiente avance científico fue el ultrasonido. Era importante durante la guerra detectar los submarinos enemigos y se hacía con micrófonos sumergidos en el océano. Sin embargo, para que estos micrófonos detectaran a los submarinos, tenía que estar en movimiento el submarino. Entonces, ¿qué fue lo que inventaron? El ultrasonido. Como ustedes saben, por ejemplo, los delfines utilizan la ecolocalización. Les decía, los delfines utilizan la ecolocalización para ubicarse incluso en aguas muy turbias. Y aquí es donde aparece el ultrasonido. Paul Angevin y Konstantin Chilovsky desarrollaron en 1915 uno de los primeros sistemas de detección submarina a base de ultrasonido. Les permitió, además de detectar los submarinos, este avance después se convirtió en el sonar
Y es muy importante hoy en día porque, como ustedes saben, con el ultrasonido podemos, es un método no intrusivo hoy en día, no invasivo, y que nos permite ver adentro del cuerpo humano, por ejemplo, y detectar algunas enfermedades. Entonces, empezó como un medio para localizar submarinos enemigos y se terminó convirtiendo en un avance importante en la medicina el día de hoy. Las cirugías plásticas, igual, dentro de la guerra hubo muchos heridos. Aquí está, por ejemplo, la foto de un herido de un disparo. Y entonces, Harold Gillis es considerado el padre de la cirugía plástica. Él fue el primero que implantaba pedazos de una costilla, por ejemplo, en la frente de la persona. Ya que sanaba la herida, lo que hacía era que movía esta parte hacia donde tenía que estar la nariz. Se esperaba a que sanara y se le retiraba el exceso de piel. Y muchos años después, bueno, aquí está la persona y si se dan cuenta es muy poco notable la herida inicial. No es solamente lo estético, muchachos. Este tipo de cirugías permitió que las personas recuperaran funciones básicas como hablar, comer, respirar normalmente. Entonces, este fue un gran avance. Las cirugías plásticas nacieron también aquí en la Primera Guerra Mundial. Y el proceso de Haber. Miren, Fritz Haber fue un químico alemán y podemos escribir libros o completos o una película como la de Oppenheimer, muy parecida, muchachos, de este químico alemán. A finales de 1800, la esperanza de vida de muchísimas personas era muy poca. Se cultivaban muchas tierras, sin embargo ya no producían o ya no se daba el fruto, o las plantas que crecían eran muy débiles, y eso era debido a que se estaba acabando el nitrógeno en la tierra. Entonces los científicos se dieron cuenta de que necesitaban meter nitrógeno a la tierra para que se siguiera dando el fruto. Sin embargo, no había forma fácil de conseguir nitrógeno. Se hacía a través del guano, que era como de excremento de algunos animales, y se estaba acabando el guano. Entonces muchos científicos se dieron cuenta de que necesitaban meter nitrógeno a la tierra, y aquí es donde aparecen Fritz Haber y Carl Bosch. Ellos se dieron cuenta de que se podía producir amoníaco, y del amoníaco se podría sacar el nitrógeno necesario para meterlo como fertilizante a la tierra. Este fue un avance importantísimo. De hecho, sí, de hecho, se cree que la mitad de las personas que estamos hoy en día, la vida de 4.000 millones de personas se debe a este químico, a Fritz Haber, porque permitió que los cultivos prosperaran. Entonces, 4.000 millones de personas, la mitad de la población actual, estamos vivos gracias a este avance tan importante. Él logró producir amoníaco con un experimento de este estilo. Aquí está el equipo que utilizó. Necesitaba altas presiones y temperaturas y lo logró. Con este amoníaco, les digo, se pudo extraer el nitrógeno necesario y se utilizó como fertilizante. ¿Cuál es el detalle, muchachos? De que el amoníaco también es altamente explosivo. Y Fritz Haber era un alemán muy patriota y se unió a la guerra. Él, como era químico y era muy bueno, desarrolló el gas cloro, que fue altamente letal y mató a más de 100.000 soldados. El gas cloro es más denso que el aire. Entonces el gas cloro, cuando lo liberaron, se metía a las trincheras y mató prácticamente, los ahogó, les producía que hubiera líquido en los pulmones y morían ahogados los soldados. Entonces a él se le debe la vida. Bueno, sí, estamos vivos, la mitad de la humanidad gracias a él, pero también mató a muchísimas personas, muchachos, con los gases químicos que él desarrolló. De hecho, se volvió muy rico con su patente y puso un centro de investigación, y de este centro de investigación, además del gas cloro, salió otro gas que después fue utilizado por los mismos alemanes en el Holocausto para matar a millones de judíos, ¿no? Entonces, les digo, mató a muchas personas y también permitió que vivieran muchas personas. Es considerado el padre de la guerra química y le dieron el premio Nobel en 1918, después de que terminó la guerra. Muy pocas personas, bueno, faltaron muchos investigadores al premio Nobel, y algunos de ellos decidieron no aceptar el premio Nobel porque estaban en contra de lo que hizo él.
Curiosamente era judío, y cuando llegan los nazis al poder, lo corren de la universidad de su trabajo, ¿no? Y terminó obviamente en la pobreza, pero bueno, ese es el proceso de Haber, y la mitad de la población está viva gracias a su invento. Dentro de la Segunda Guerra Mundial vamos a platicar del magnetrón de cavidad, la penicilina, las computadoras electrónicas y la energía nuclear. El magnetrón es un dispositivo que permite convertir la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. ¿Para qué se utilizó el magnetrón? Bueno, para empezar, John Randall y Harry Wood perfeccionaron este magnetrón a un magnetrón de cavidad, y este dispositivo es muy pequeñito, como ustedes pueden observar, y permitió perfeccionar los radares, ¿sale? Permitió que los radares se volvieran demasiado precisos, y esos radares permitían localizar aviones y submarinos con una gran precisión y a grandes distancias debido a la potencia que tenía este pequeño dispositivo. Para eso se inventó el magnetrón de cavidad, para perfeccionar los radares, mejorar el alcance y la precisión. Sin embargo, como ustedes saben, Perry Spencer, la historia cuenta de que Perry Spencer, ya que acabó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, estaba trabajando con un magnetrón de cavidad, tenía una barra de chocolate en el pantalón de su bolsillo, y se dio cuenta que se derritió en el momento que encendió el magnetrón de cavidad. Es donde empieza el horno de microondas. Entonces, hoy en día, el magnetrón de cavidad se sigue utilizando en radares, pero su principal uso es doméstico, en los hornos de microondas, y como ustedes saben, los radares son demasiado importantes hoy también para el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces este fue un gran avance que surgió en la Segunda Guerra Mundial. La penicilina, a pesar de que en 1928 Alexander Fleming ya había descubierto la penicilina, muchachos, ya saben de que fue un poquito por accidente, no lograban extraerla de manera pura del hongo de donde la descubrió. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial en donde dos científicos más de la Universidad de Oxford lograron aislarla y producirla a gran escala. Entonces la penicilina fue el primer antibiótico producido a gran escala, y obviamente revolucionó a la medicina moderna. De hecho le llaman el gran milagro de la medicina, porque salvó igual miles de vidas. Recuerden de que en la Segunda Guerra muchos soldados morían por infecciones sencillas, entre comillas. Con la penicilina se lograron salvar miles de vidas, y es un invento en 1940 se logró, les digo, ya extraer de manera más pura. En 1945 recibieron el Premio Nobel de Medicina estos tres científicos, Alexander Fleming y los otros dos de la Universidad de Oxford. Uno de ellos quería patentarla, pero los otros dos, incluyendo Alexander Fleming, se opusieron, dijeron que no se tenía que patentar, ¿no? Y las computadoras electrónicas. Como ustedes saben, Colossus fue la primera computadora electrónica que la desarrollaron Alan Turing y su equipo. Pero tenía un propósito muy específico, que era descifrar los códigos alemanes. Es muy famosa la historia de cómo lo lograron, muchachos, cómo fingieron que no habían logrado descifrar los códigos. Igual tuvieron que sacrificar la vida de algunas personas para que no se dieran cuenta que habían logrado descifrar los códigos, y fue un gran avance, obviamente. De manera paralela, en Estados Unidos se estaba desarrollando ENIAC, que fue la primera computadora, pero de propósito general. Entonces, Colossus se desarrolló con un propósito muy específico, que era descifrar los códigos alemanes. ENIAC al inicio era para calcular trayectorias de proyectiles, y después, bueno, fue la primera computadora de objetivo general, ¿no? Y obviamente esos desarrollos, las dos computadoras, sentaron las bases de la era digital, marcando el inicio de la computación moderna como la conocemos el día de hoy. La bomba atómica. Miren, el proyecto Manhattan se volvió muy famoso últimamente por la película de Oppenheimer. Fue un proyecto demasiado grande que involucró a los mejores científicos de Estados Unidos. Creo que ya muchos saben la historia, les digo por la película reciente. Las mentes más brillantes se unieron para utilizar la fisión del uranio y del plutonio y crear las armas de destrucción masiva. Bueno, acá está la foto de una de las bombas atómicas que se utilizó. Como ustedes saben, Alemania ya se había rendido para esa fecha, pero Japón todavía no. Es por eso que estas bombas atómicas se dejaron caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Obviamente hay muchos dilemas éticos con la construcción de la bomba atómica. Sin embargo, donde sale interesante que de los científicos que trabajaron aquí en el proyecto Manhattan, 26 recibieron el premio Nobel, para que vean que de verdad las mentes más brillantes estaban trabajando en este proyecto.
Luego vino la Guerra Fría. Inmediatamente que terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría cuando Rusia robó el diseño de las bombas atómicas y empezó a construirlas. En la Guerra Fría también hubo avances demasiado importantes, como los que ustedes ven acá, pero eso es para otra plática, ¿no? Y también durante las pandemias, muchachos. Otra de las crisis que ha sufrido la humanidad han sido las pandemias, y también hubo avances demasiado importantes en las pandemias. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues primero, las guerras actuaron como catalizadores de muchos avances científicos y tecnológicos, muchachos. Los avances generados sentaron las bases de otros avances más importantes. Y la ciencia, incluso en tiempos de crisis, puede generar herramientas que mejoren la vida a largo plazo, ¿no? Y reflexión final. Les tengo estas 4 preguntas. ¿Se hubieran obtenido los mismos resultados sin las guerras? Segunda pregunta, ¿estamos en el comienzo de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China? Tercera, ¿la próxima guerra mundial será por el dominio de la inteligencia artificial, como han comentado algunos? Y la última pregunta, ¿la cuarta guerra mundial será con palos y piedras, como decía Einstein? Recuerden de que existen suficientes bombas atómicas en el mundo para destruir a toda la humanidad, ¿no? Y ahorita, pues hoy en día me desperté con la noticia de que Pakistán e India están en guerra y son 2 países con armas nucleares, pues preocupa un poco, ¿no? Pero bueno, es todo, muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, doctor Didier. Le vamos a hacer entrega de su reconocimiento por su valiosa ponencia en el marco de las actividades académicas de la tercera jornada de divulgación de la ciencia y la investigación realizada en las instalaciones de la Escuela Superior de Cómputo el día 8 de mayo del 2025, firmada por nuestras autoridades. Muchas gracias.